interesante por justamente los temas que se han abordado y en esta oportunidad hay un tema bastante particular que es la gestión de quejas en el sector privado y en el sector público, ¿no? Y efectivamente dentro de la línea de la política de modernización de la gestión pública, así como los protocolos y estándares establecidos para la atención al usuario, entendemos de que no podía pasar desapercibido las quejas, los comentarios, las sugerencias que podrían formular los usuarios sobre la prestación del servicio y que efectivamente estas tienen que existir o tienen que contar con una regulación para poder ser incorporadas en la mejora de la gestión pública, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿no? Es como en el sector privado. Si alguien está de acuerdo, lanza, en este caso, un comentario positivo que refuerza la política o la práctica que se está implementando en el sector privado. En el sector público no podría ser de distinta manera, pero obviamente en esta sesión vamos a ver cómo se articula, cómo se sustenta y cuáles son las diferencias que existen entre los distintos instrumentos para recabar el malestar del ciudadano versus el comparativo que tiene también el sector privado. ¿Ok? Entonces, va a estar interesante y por favor, en la primera parte voy a desarrollar el tema y ya posteriormente vamos a tener un espacio para poder conversar y compartir experiencias que seguramente ustedes también tienen en la experiencia que ya han sumado en el sector público y el sector privado. Entonces, con su permiso, vamos a compartir. Bien, a ver, se movió un poquito. Listo. Ok, entonces, el tema del día de hoy, gestión de quejas, sector público y privado, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Criterios de evaluación de la calidad de servicio, protocolo de atención, cómo atender las quejas y causas de queja y un caso práctico, ¿no? Pero principalmente vinculado al tema, al título de la ponencia, que es gestión de quejas en el sector público y privado. Y bueno, para empezar, ya creo que todos deben estar formulándose la pregunta, ¿no? ¿Hay una regulación para las quejas en ambos sectores? ¿Cuál es la regulación en el sector privado, que es lo que justamente vamos a empezar? ¿Ok? Lo que ustedes tienen en pantalla es la regulación sobre las quejas que existen en el sector privado, ¿no? Tenemos una regulación ya muy acentuada desde el 2010. Tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor como un instrumento que desde ya les voy comentando, articula y regula las relaciones comerciales, las relaciones de consumo, establece esta norma en el mercado. Esta norma, Código de Protección y Defensa del Consumidor, es el estatuto comercial que regula las relaciones entre proveedores y consumidores en el mercado. Tiene un nivel, obviamente, similar, no igual, similar a lo que el Código Civil representa en la interacción entre personas civiles, ¿no? Entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, qué duda cabe, tiene ya una regulación que contempla, y usted seguramente ya lo han visto en otra sesión, los reclamos y las quejas. Y el día de hoy solamente vamos a tocar las quejas, ¿ok? Para el tema tenemos que obviamente entender cuál es la regulación, porque ciertamente ustedes ya conocen el Estado en su rol regulador, en su rol de policía, en su rol de ordenador del mercado, de ordenador de las condiciones sobre las cuales se brindan los servicios, impone reglas. Y estas reglas justamente van a canalizar las iniciativas, las expectativas y asimismo también los servicios y los productos que se comercializan en el mercado. Para esto, justamente esta norma ha establecido en el 2010, que es la fecha en la que se emitió, la incorporación de un instrumento que hoy por hoy se conoce como el libro de reclamaciones. Un poco para hacer un preámbulo, debemos recordar que hasta antes de la emisión del Código de Protección y Defensa del Consumidor existía una norma, era un decreto legislativo, el 716, y había otro tubo, el 045, me parece, del 2008, que regulaba también específicamente las relaciones entre los consumidores y los proveedores. Lo que ha hecho el Código de Protección y Defensa del Consumidor es reunir toda la regulación dispersa en los distintos sectores educativo, bancario, regulación de servicios públicos, transporte, aéreo, financiero, en un solo instrumento.
pero era ciertamente evidente de que con esta iniciativa legislativa, porque es un código que está contenido en una ley, es necesario también darle mejor enforcement o cumplimiento a todas estas regulaciones y para eso justamente se implementó el libro de reclamaciones, que es un instrumento que no es obviamente originario del Perú, sino que obviamente viene ya incorporado de otra parte y que ha permitido a los consumidores ya desde un inicio poder solucionar sus problemas de manera inmediata. Ahora, tenemos que entender de que esta lógica obviamente va en la línea de que el Estado no puede o no lo puede hacer todo o no debiera hacerlo todo, sino que debiera poner en manos de los privados las formas en las que pueden autocomponer sus problemas, es decir, solucionar sus propios problemas. Entonces, de esa manera se incorpora el libro de reclamaciones para que ya sean los propios proveedores los que puedan recibir reclamos y quejas sobre los servicios, sobre los productos que prestan a los consumidores en sus establecimientos y puedan hacer la gestión. Porque hasta antes de esta norma, el único instrumento que tenían los proveedores para recibir las quejas y los reclamos era a través de la canalización que hacía el Indecopi a través de los mismos. Es decir, el consumidor acudía al Indecopi, presentaba su reclamo, presentaba su queja, el Indecopi trasladaba al proveedor para, obviamente, pedirle una posición sobre el reclamo o la queja, ¿no? Entonces, esto obviamente ya con el libro de reclamaciones ha involucrado de que sean los propios proveedores los que tomen conocimiento directo de los malestares, quejas y reclamaciones, entiéndase, los consumidores para que puedan gestionar. Una retroalimentación directa ayuda mucho más que obviamente un intermediario. Y en esa medida, todos desde el 2010 tenemos ese instrumento que se aplica de manera horizontal, transversal a todos los segmentos del mercado en donde se establezcan relaciones entre consumidores y proveedores. Bueno, ciertamente, el Decreto Supremo 011-2011 incorporó el reglamento del libro de reclamaciones. Posteriormente, el Decreto Supremo 06-2014 modificó el reglamento del libro de reclamaciones y posteriormente también a través de la ley 31435 se modificó el código en relación a el plazo de atención de los reclamos, ¿no? Eso fue una iniciativa legislativa que mereció también una serie de posiciones contradictorias, en algunos casos opositoras a la disposición, en donde de 30 días calendario se reducía el plazo hasta 15 días hábiles. Entonces, hoy por hoy, los reclamos y las quejas, hoy también se atienden las quejas, antes no, se atienden dentro del plazo de 15 días hábiles. ¿Ok? Y el Decreto Supremo 101-2022 de la Presidencia y Consejo de Ministros, que es el reglamento que modifica el reglamento del libro de reclamaciones, ¿no? Es el Decreto Supremo que modifica el reglamento del libro de reclamaciones contenido en el libro de reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que fue aprobado por el Decreto Supremo 2011 de la PCM, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes de continuar con el marco regulatorio, tenemos que entender cómo el libro de reclamaciones tiene una lógica en el mercado. Bueno, todos saben que la calidad, como lo hemos hablado en las clases, la calidad en el sector público tiene una regulación, ¿no? Y es justamente la que está establecida en la ley, ¿no? Desde el principio tenemos que entender de que la calidad para el sector público es distinta a la calidad para el sector privado. La calidad del sector público se rige en función a la legalidad, al marco regulatorio que establece las características y los estándares que ya lo vamos a ver luego. Pero en el caso del sector privado, esta calidad se da en función a las expectativas y los requerimientos que tienen los clientes en el mercado. Estos requerimientos, necesidades, expectativas generan en los proveedores la necesidad de poder satisfacer estas necesidades, estas expectativas. Y en función a ello, diseñar los productos, los servicios que puedan cubrir esa brecha, esa necesidad. En función a esa intención, es que el proveedor lanza información sobre las características de su producto. Entonces, en el mercado nosotros constantemente estamos siendo abordados, o bueno, ya a pocos días de celebrar el Día del Padre, todos estamos viendo una serie de ofertas, mecanismos que captan la atención del consumidor para podernos brindar los productos y los servicios que obviamente en esta fecha muy especial todos van a poder optar, ¿no? O elegir. Entonces, esta información está segmentada en función a las calidades
del consumidor al cual quiere llegar. Todos también entendemos que hay distintas calidades, ¿no? Calidad para el segmento A, B, C, lo cual no significa de que exista una más que otra o una mejor que otra, sino que son calidades que atienden necesidades específicas. Entonces, sobre esa base, la información obviamente recae en quien la elabora, que es el proveedor. ¿No es así? Entonces, esta información es la que se lanza al mercado como si fuera, en este caso, un anzuelo, capta la atención del consumidor y una vez que el consumidor recibe esta información a través de ofertas, a través de campañas, a través de volantes, a través del internet, redes sociales y todos los medios de comunicación que hoy por hoy existen, el consumidor percibe, como está aquí, percibe la información y toma su decisión. Obviamente entendemos de que el consumidor recibe esta información, compara, evalúa la mejor opción en función a sus expectativas, necesidades, una de ellas también las características económicas y las capacidades que tiene el consumidor, y en función a ello toma su decisión. Y en esa línea es que el proveedor se encuentra obligado a poder atender esa necesidad en función a la información que obviamente le entregó previamente el consumidor. Una incongruencia o una disconformidad o aquello que se informó y que no se cumplió da origen a un reclamo, ¿ok? Da origen a un reclamo porque lacónicamente podemos decir que el reclamo es el incumplimiento del proveedor frente a lo que inicialmente ofreció. Si ofreció dos y entregó uno, el reclamo va en justamente la línea de que ofreció dos productos y solamente entregó uno, falta uno. El reclamo justamente va a cubrir esa ausencia que se encuentra presente en ese ofrecimiento que inicialmente dio el proveedor. Pero la queja va ligada a otros aspectos que no están vinculados al reclamo. Puede ser calidad de atención, información, de repente actitud, ya lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, es importante tener presente que para esto, tanto como en el sector público, en el sector privado, también los consumidores, todos nosotros somos consumidores, tienen obviamente algunas garantías representadas a través de derechos, ¿no? Uno de los derechos del consumidor dentro de la línea de lo que establece el código es a la protección de, valga la redundancia, sus derechos mediante procedimientos eficaces, rápidos, ágiles, con formalidades mínimas gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes, ¿no? Entonces, la norma ha establecido que es un derecho del consumidor el poder efectuar un reclamo y también, obviamente, cuando estamos hablando de reclamos, tenemos que entender que también estamos tocando las quejas, ¿ok? Entonces, el código ha establecido que es un derecho del consumidor el poder interponer un reclamo o una queja. Y obviamente también es un derecho del consumidor a ser escuchado de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por medio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita. Y uno de los medios que el ordenamiento jurídico ha implementado es, como ya lo estamos tocando, el libro de reclamaciones, que tiene, nuevamente reitero, dos instrumentos, ¿no? Los reclamos y las quejas. Pues bien, dado que ya hemos tocado que es un derecho de los consumidores el poder efectuar sus reclamos, ahora vamos a la otra parte, ¿no? Si bien le dan un derecho, la correspondencia de que exista un derecho del otro lado de la relación, del lado del proveedor, debe descansar sobre una obligación. Y las obligaciones justamente están vinculadas en el artículo 150, 151 y 152 que establecen, ¿no? El libro de reclamaciones, todos los establecimientos comerciales, y ahí no estamos obviamente encasillando, sino que todos deben contar con un libro de reclamaciones en forma física o virtual, ¿no? Entonces, alguna de las preguntas que se formulan regularmente es, ¿libro de reclamaciones solamente para los establecimientos físicos, verdad? No. La norma es amplia y es para todos. Aquellos inclusive que tienen también espacios virtuales, ya sabemos que tienen que tener su libro de reclamaciones, ¿ok? Ahora, adicionalmente al libro de reclamaciones, debe existir un, obviamente, aviso, ¿no? A efectos del artículo 150 establece la norma, los establecimientos comerciales deben exhibir en un lugar visible y fácilmente accesible al público un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones y el derecho que tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo estime conveniente. Un paréntesis aquí
es que es bueno siempre tener presente es que el libro de reclamaciones, así como el aviso, tiene que estar a la vista del consumidor. No puede estar escondido de repente en la oficina del administrador o de repente el libro de reclamaciones debe estar en la última oficina de la galería de 5 pisos, ¿no? Si quieres tener el libro, puedes acudir a la última oficina que, para valgan casualidades, no tiene ascensor del quinto piso del edificio. Obviamente, el libro de reclamaciones tiene una finalidad de estar al alcance del consumidor. Y en esa medida, todos los establecimientos deben adecuar sus condiciones para que éste se encuentre a disposición sin menor o en el más mínimo, digamos, esfuerzo. Esto involucra que de repente en la puerta de entrada, ¿no? O en el área de atención al público se cuente con un libro de reclamaciones que esté disponible, totalmente disponible al consumidor y no que, por favor, el libro de reclamaciones, ¿para qué lo quieres, no? ¿Qué vas a hacer con el libro de reclamaciones? ¿Qué reclamo vas a hacer? Primero explícame y después te doy el libro de reclamaciones. Eso obviamente ya es, nuevamente reitero, afectar un derecho, porque el consumidor tiene un derecho reconocido en la regulación para interponer un reclamo o una queja y consiguientemente también el proveedor tiene una obligación, ¿ok? Ahora, como dice ciertamente el artículo 152, ¿no? Los consumidores pueden exigir la entrega del libro de reclamaciones para formular su queja o reclamo respecto a los productos o servicios ofertados. Aquí un pequeño paréntesis también. Es importante que entendamos la visión de la norma, ¿no? Cuando estamos hablando de productos y servicios ofertados, no estamos necesariamente refiriéndonos a aquellos en donde ya existe una compra-venta, ¿no? Sino a aquellos en donde potencialmente podría existir. Y a esto nos referimos a aquellos establecimientos que tienen un estacionamiento, ¿no? En donde el consumidor llega, se estaciona, baja de su vehículo y sufre de repente un daño, su vehículo obviamente dentro del espacio, dentro del estacionamiento del proveedor. Entonces, esto obviamente da lugar a que el proveedor pueda señalar, pero no me has comprado, pero no has requerido ningún servicio, estaba en camino a hacerlo, ¿no? Y en esa medida, ya la norma ha señalado de que esa expectativa o ese íter en donde el consumidor se encontraba en esa condición o aptitud de poder requerir el servicio y ya gozando de los servicios accesorios como es estacionamiento, baños, de repente por ahí lobbies, ya el consumidor tiene la protección y puede acceder también a el libro de reclamaciones para interponer su reclamo o su queja en virtud a una afectación a sus derechos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Quiero información sobre los productos que brinda el proveedor, pero no me has comprado ninguno, no me has comprado nada. Justamente para eso quiero información, para evaluar si voy a comprar o no. Pero primero tendrías que comprar para que te dé el libro de reclamaciones. Bueno, si no me da información, ¿cómo puedo comprar? Y justamente el libro de reclamaciones busca tutelar los derechos del consumidor en el momento en el cual se presenta la afectación, ¿no? Y dado que el derecho a la información es un aspecto fundamental en las relaciones de consumo, el hecho de que no se cumpla da pie a que el libro de reclamaciones pueda ser solicitado en ese momento, ¿ok? Señala la norma, ¿no? Los establecimientos comerciales tienen la obligación de dar respuesta a los reclamos y quejas. Y es justo, y esta parte justamente es la incorporación de la última norma, la ley en este caso, 31437, que establece el plazo, ¿no? Antes tenían 30 días, ¿no? Ahora son 15 días hábiles, ¿ok? Y de remitir al INDECOPI la documentación correspondiente al libro de reclamaciones cuando éste le sea requerido, ¿no? No olvidemos que el libro de reclamaciones es un instrumento que tiene 3 hojas desglosables. La primera la arranca el consumidor y las posteriores se quedan para el proveedor y para el INDECOPI, ¿no? Entonces, el INDECOPI puede requerir el libro de reclamaciones para que podamos acceder a la queja, dado que estamos hablando en esta sesión de la queja, ¿no? En los procedimientos sancionadores, el proveedor denunciado debe remitir la copia de la queja o reclamo correspondiente junto a sus descargos. En este enfoque, y ya seguramente ustedes más adelante van a participar de otro programa sobre derecho administrativo sancionador, hay un enfoque de gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Y en esa línea, si estamos ante un reclamo en donde hay un consumidor que tiene un malestar sobre un servicio y sobre lo cual ha presentado su queja,
la queja tenía, de acuerdo a lo que estamos tocando, la obligación de ser respondida en 15 días hábiles. Si esta no fue respondida, obviamente el consumidor se ve vulnerado en sus derechos y puede presentar una denuncia. Para eso, justamente, el proveedor deberá remitir al Indecopi la copia de la queja o reclamo junto con sus descargos, ¿no? Y se puede apreciar si en un primer momento el proveedor, tomando conocimiento de la queja o el reclamo, tomó acciones para poder minimizar los impactos de su obligación, o bueno, los impactos de su acción, ¿no? Si es que presentada la queja, no tomó ninguna acción y después pasamos a una denuncia, que es un procedimiento mucho más formal, obviamente podría evaluarse esa primera oportunidad en donde el proveedor pudo solucionar el problema y no lo hizo a través de la queja o de reclamo. ¿Ok? Ahora, el artículo 24 justamente del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece cómo debe atenderse, ¿no? Entonces, señala la norma, ¿no? Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, que son la denuncia, el reclamo, la denuncia, de repente si es que el hecho da pie a una denuncia penal, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. ¿Ok? En caso de que el proveedor cuente con una línea de atención de reclamos o con algún medio electrónico u otros similares para dicha finalidad, debe asegurarse que la atención sea oportuna y que no se convierta en un obstáculo de reclamo ante la empresa, ¿no? Muchas veces los consumidores de un segmento no están muy familiarizados con los instrumentos digitales, con las páginas web, con las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede representar una barrera. La idea justamente es de que ese instrumento no represente un obstáculo para el ejercicio de los derechos de los consumidores. No puede, lo establece la norma, condicionarse la atención de reclamos de consumidores o usuarios al pago previo del producto o servicio en materia de reclamo, ¿no? Entonces, paga primero y reclama después. Eso está prohibido y ustedes aquí lo tienen establecido. Esto, señores, aplica tanto para reclamos que se interponen en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor y que también obviamente tiene su extensión en los servicios públicos, ¿no? Si alguien recibe un recibo de electricidad de repente muy elevado, lo que va a hacer es presentar su reclamo en la primera oportunidad, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer justamente es reclamar por aquello que no reconoce, ¿no? Porque no podría reclamar por todo, dado que es evidente que tomando el servicio, algo tiene que pagar, pero reclamará aquello con lo que no está de acuerdo. Eso que reclama no está sujeto a que previamente se pague para interponer el reclamo, ¿ok? Y ahora vamos justamente a lo que es motivo de nuestra sesión. ¿Qué cosa tenemos que entender por queja, ¿no? Esta es una definición jurídica que está justamente contenida en el Decreto Supremo 101/2022 de la PCM que modificó el reglamento del libro de reclamación. Señala, ¿no? La queja es la manifestación de un consumidor que realiza el proveedor a través de una hoja de reclamación del libro de reclamaciones, mediante la cual expresa su disconformidad que no se encuentra relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los servicios prestados. No se encuentra relacionada. ¿Ok? Entonces, entendamos lo siguiente, ¿no? Sobre la base de la información, yo tomo una decisión y contrato. Esta información podría ser considerada como una especie de proforma, de precondiciones sobre las cuales uno toma una decisión para que éstas posteriormente se ejecuten. La queja no va enfocada a cubrir esos incumplimientos, ¿ok? No olvidemos que las obligaciones generan responsabilidades. El incumplimiento de una obligación tenía que dar dos y solamente entregó uno, genera una responsabilidad y sobre eso se puede interponer un reclamo. Pero la queja no está vinculada a ello. La queja está vinculada, obviamente, a aspectos que podrían ser, en este caso, atención al público, malestar o descontento sobre justamente la primera oportunidad, sobre de repente las condiciones del ambiente, de repente sobre la actitud, sobre la, de repente, ambientación, no necesariamente las quejas tienen que enfocarse en el producto o el servicio, porque para eso está el reclamo. La queja cubre esa
esa parte que no está cubierta por el reclamo y que obviamente es muy amplia, que puede ser vinculada específicamente a la percepción o a las expectativas del consumidor, ¿no? Esto es importante. Justamente una de las preguntas que se hacían es, porque antes no se tenía que responder las quejas, ¿es importante que las quejas sean respondidas? Como les comento, antes de la modificación al libro de reclamaciones, las quejas no merecían una respuesta. Hablando jurídicamente, ¿no? Las quejas no tenían una obligación de respuesta por parte del proveedor. Podían ser interpretadas como retroalimentación del consumidor para la mejora del servicio. Pero ya con la modificación, tanto la queja como el reclamo se deben de responder en el plazo de 15 días hábiles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos la queja, no? Como un malestar, como una oportunidad de mejora, ¿no? Puede haber un consumidor que no esté contento, pero diga, oye, sí, efectivamente yo he contratado dos habitaciones, me han dado las dos habitaciones son buenas, es como la foto, ¿no? Se me ha ofrecido lo que yo he visto, lo que se me ha informado, pero siento que no he sido bien atendido, ¿no? Siento que no me voy satisfecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente por ahí estaba todo, pero faltó de repente algo, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que cubre la queja. Eso que faltó o eso que de repente no cubre la expectativa del consumidor es lo que se recibe a través de la queja para que el proveedor pueda, obviamente, en su línea de poder mejorar continuamente, recibir esa retroalimentación del consumidor y analizar esto que se está presentando como queja, eh, apunta a que obviamente yo mejore. Puede ser también comentarios positivos, sugerencias positivas, o de repente también alguna que pueda ser canalizada como de repente una oportunidad de mejora, ¿no? Nuevamente enfatizo, reitero, la queja no está vinculada a los servicios o productos porque para eso existe el reclamo. La queja está vinculada a aquellos aspectos que van en el entorno del servicio, que pueden ser actitud, oportunidad de mejora, comentarios, sugerencias, ¿ok? ¿Cómo se articula, ¿no? Señala el decreto supremo que modificó el reglamento del libro de reclamaciones, ¿no? La queja que se registra en el libro de reclamaciones determina la obligación del proveedor de cumplir con atenderla y darle respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles, mediante comunicación escrita, vía carta o correo electrónico, según haya sido solicitado por el consumidor, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, ya entendemos de que hay una obligación del proveedor de atender las quejas en el plazo de 15 días, ¿no? El proveedor debe considerar la queja recibida a fin de optimizar sus procedimientos de atención al público, incluyendo el ofrecimiento de los productos o servicios que realicen en el mercado u otros que sean objeto de queja, pudiendo informar estas medidas si lo considera necesario o manifestar su compromiso de implementarlas, mas no se encuentra obligado a brindar detalles sobre las medidas implementadas o a implementarse en atención a la queja recibida. Muy importante tener presente esa última parte, ¿no? El proveedor tiene que, obviamente, recibir la queja, tiene que dar una respuesta en el plazo de 15 días hábiles, pero esta queja no necesariamente debiera detallar al interior qué es lo que se ha hecho, ¿no? Sino, como ustedes pueden apreciar, ¿no? La queja será recibida y obviamente el proveedor puede responder señalando de que recibe la queja, que va a permitir optimizar los procedimientos, mejorar la atención al público, de repente también ofrecerle al consumidor alguna disculpa o de repente alguna aclaración, pero esto en la línea de justamente manifestar el compromiso del proveedor de recibir la queja, procesarla, analizar si efectivamente hay una oportunidad de mejora para sus propios servicios y en función a ello, obviamente, implementarlo. La respuesta no necesariamente tiene que tener la implementación, pero sí la percepción de que el proveedor ha atendido, ha recibido la queja y la ha procesado, ¿no? Como les había comentado, esta queja y el reclamo se articulan a través del libro de reclamaciones. Muy importante tener presente que tenemos dos libros de reclamaciones, uno físico y otro de naturaleza virtual. También podría interponerse
la queja de repente en las instalaciones de, en este caso, el Indecopi, ¿no? Que podría trasladar esa queja como una oportunidad de mejora o como un buen oficio, ¿no? También se le conoce, ¿no? Entonces, señor proveedor, hemos recibido una queja de un consumidor que lo estamos tramitando como un buen oficio y que le permite a usted recibir esta retroalimentación para que usted pueda analizar internamente si es que la misma contribuye a la mejora de sus servicios. Ya todos entendemos que obviamente el libro de reclamaciones es una herramienta que permite al consumidor, en el momento en el que se presentan los problemas, 24/7, esa es una ventaja, y para eso tengo que comentarles que el Perú es uno de los primeros países que tiene implementada esta herramienta. Chile no la tiene, Argentina no tiene. Si bien existen algunos instrumentos como el libro de observaciones, el cuaderno de observaciones, pero no hay una articulación al punto de que exista la obligación de responder como sí lo existe en Perú. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos decir que en Latinoamérica tenemos un instrumento poderoso en manos de los consumidores que obviamente garantiza que los reclamos y las quejas puedan ser recibidos y atendidos, entiéndase, respondidos por el proveedor. ¿Ok? Ahora, ustedes lo que tienen en pantalla es el formato del libro de reclamación. Como ustedes pueden ver en ese caso, en el punto número 3 se detalla, ¿no? ¿Qué vas a interponer? El reclamo y la queja. Bueno, para poder articular ya la parte práctica, ustedes cuando van a un establecimiento, todos los establecimientos abiertos al público, deben contar con un libro de reclamaciones. En la primera parte, donde en la parte superior, en este caso, pone la fecha, el mes y el año. En esta parte, nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica es justamente el espacio para que el proveedor pueda llenar sus datos y en el punto número 1 es necesario que el consumidor se identifique, ¿no? Nombres, apellidos, domicilio, DNI, el correo electrónico para las respuestas o el teléfono para las respuestas, ¿ok? Y bueno, si estamos en el caso, ante el caso de un menor, el nombre del padre o de la madre, ¿no? Ahora, ¿sobre qué se está presentando la queja? ¿Sobre el producto o el servicio? Un aspecto también que ya ha sido incorporado es el monto de reclamo y la descripción, ¿no? ¿De qué tipo? Porque muchas veces uno puede entrar a un establecimiento y hacer una serie de actividades. Entonces, solamente quiero presentar una queja por la parte final, ¿no? Entonces, el servicio y la descripción, ¿no? Queja sobre el servicio de, ¿no? Porque ya todos en el mercado sabemos que por cada servicio puede existir algún pago. Puede existir un pago, ¿no? Entonces, es necesario precisar, ¿no? Y en el detalle antes de ello, ya el consumidor tiene que seleccionar, ¿es queja lo que estoy presentando o es un reclamo? ¿Ok? Y el detalle. ¿Y qué es lo que pide, no? Para el caso de los reclamos es evidente, ¿no? Si me ofrecieron dos, pagué y solamente me entregaron uno, lo que estoy pidiendo es que cumplan con su promesa. En el caso de la queja, obviamente lo que busca es trasladar la percepción del consumidor para que se pueda mejorar el servicio, ¿no? Se firma y en esta parte inferior es la que le permite al proveedor brindar una respuesta a esa queja que se ha presentado por el consumidor. Es importante tener presente que este formato tiene hojas autocopiativas y tiene tres secciones, ¿ok? Tres hojas. La primera es para el consumidor. Esta hoja blanca es para el consumidor. La segunda es para el proveedor, ¿ok? La segunda es para el proveedor y la tercera es para el Indecopi, ¿ok? Y la tercera es para el Indecopi. Aquí tenemos ya lo que hemos detallado. Importante identificar queja o reclamo, ¿no? En eso está mucho más claro, ponemos el día, el mes, el año. Regularmente todos los establecimientos tienen un libro de reclamaciones numerado. Si es solamente un solo establecimiento, pues obviamente será el libro de, la hoja de reclamación. Todos los libros de reclamaciones tienen hojas numeradas. El problema ahí, aquí tiene que estar el nombre del proveedor, ¿no? La persona jurídica que está detrás del nombre comercial, ¿ok? La identificación del consumidor reclamante, ¿no? O quejante, ¿no? Nombre, domicilio, DNI, teléfono y la identificación del bien contratado que genera la queja, ¿no? ¿Es un producto o un servicio? Y dar más detalles, ¿no? La descripción o de repente el monto reclamado si es que se está pidiendo la devolución, ¿no? O en todo caso, compré dos juguetes, me llegó uno, el monto reclamado es justamente el valor del otro bien
y lo que pido es que se me entregue, ¿no? Y en eso estaríamos hablando de un reclamo o una queja, ¿ok? Aquí el proveedor debe poner su posición, ¿ok? Y en ese punto es importante que todos podamos saber que el proveedor lo puede hacer en el mismo momento en que se presenta la queja. No es que tenga que esperar 7 días como mínimo para evaluar, sino que puede en ese momento dar una solución. Si es que este se acepta, pues el reclamo ya se tiene por atendido, ¿no? Aquí, esta misma hoja, que es un formato, establece, por ejemplo, qué es un reclamo y qué es una queja, ¿no? Y aquí lo tenemos nuevamente para que el consumidor, antes de poner su queja, pueda identificar, ¿esto es una queja o es un reclamo, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula? El consumidor puede pedir el libro de reclamaciones cada vez que lo considere pertinente ante el proveedor, ¿ok? El proveedor obviamente queda obligado a dar una respuesta. Ahora, si el proveedor se encuentra conforme con el reclamo y con el pedido, por ejemplo, he comprado dos productos y solamente se me está entregando uno, pido que el producto se me entregue o se me cambie por tal producto y el proveedor acepta ese cambio, pues entonces ya de esa manera esa respuesta se consigna en esta parte, ¿no? Ahora, una de las preguntas regulares es, pero nosotros atendemos todos los reclamos por correo electrónico. Pues, obviamente, el correo electrónico que se envía al consumidor se puede imprimir y se puede adjuntar en el libro de reclamaciones. De forma que cuando tengan una inspección de la autoridad, puedan en el libro de reclamaciones evidenciarse los reclamos y posteriormente el correo electrónico impreso en donde se atiende el reclamo, ¿no? O también lo pueden hacer aquí a mano, pero para esto es importante que el consumidor tome conocimiento. Lo pueden poner aquí, lo pueden poner a través de un mensaje de texto o mensaje a través de un aplicativo de los smartphones y de esa manera ya se está articulando el procedimiento para la atención de las quejas, ¿ok? El proveedor, nuevamente reiteramos, tiene 15 días para, de manera improrrogable, dar respuesta al reclamo de la queja, mediante una comunicación escrita. Nuevamente reitero, ustedes ven en el libro de reclamaciones, si envían un correo, adjuntan el correo, ¿no? Si envían una carta notarial, el cargo de la carta notarial. Es importante que cuando tengan una visita de los funcionarios de Indecopy, puedan evidenciar que su libro de reclamaciones tiene atenciones, obviamente, a cada una de las quejas o los reclamos con evidencia, ¿ok? Porque muchas veces puede suceder de que señalan, no, que sí atendí, pero lo tengo en mi WhatsApp, ¿no? En mi teléfono. Tiene que evidenciarse, tiene que ser objetivo y poderse apreciar, ¿ok? Ahora, lo muy importante. Eh, para el caso de las atenciones de manera electrónica, si el proveedor está de acuerdo con el reclamo, nuevamente, por ejemplo, compré dos, solamente me entregan uno, quiero que me entreguen lo que falta, ¿no? Entonces, si el proveedor está de acuerdo con el reclamo, puede enviarle su propuesta al correo electrónico del consumidor y si el consumidor está de acuerdo, pues puede contestar poniendo esta frase, ¿no? Acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. ¿Ok? Es una frase sugerida por la regulación, pero también podría poner cualquier tipo de frase de efecto equivalente, ¿no? ¿Ok? Entonces es un punto muy importante porque hay un plazo, obviamente también de 15 días, se envía el reclamo, el consumidor lo evalúa y obviamente puede responder señalando estoy de acuerdo con la propuesta. En ese sentido, tendría que enviar un correo señalando, ¿no? Acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. Ahora, en relación al aviso del libro de reclamaciones, tenemos que tener en cuenta de que contamos con estos avisos, ¿no? El libro de reclamaciones de naturaleza virtual es esta imagen que ustedes ven, tiene que estar colgada en la página web. Sí, obviamente tenemos un canal virtual, un marketplace, este loguito tiene que orientarnos en la plataforma para poder hacer un ingreso en caso podamos registrar o en caso deseemos registrar una queja, ¿no? Y para el caso del libro de reclamaciones físico, este es el aviso y en el aviso el proveedor tiene que señalar si su libro de reclamaciones es físico o virtual y pone físico, ¿no? Entonces todos los reclamos van a ser registrados de manera física. Ahora, si el consumidor se acerca al libro de reclamaciones y ve que es físico, obviamente eso va a permitir que el consumidor pueda canalizarlo a través de los formatos o en todo caso pueda enviar una comunicación.
¿Cuáles son las características del aviso del libro de reclamaciones? ¿No? Debe tener algunas características como las que ustedes ven en pantalla, ¿no? El tamaño mínimo de la letra es 1 por 1. Debe contar en este caso con este espacio que ustedes ven, ¿no? Libro de reclamaciones para que el consumidor pueda señalar si es físico o es virtual. Si el libro de reclamaciones es de naturaleza virtual, el proveedor deberá poner a disposición de los consumidores una plataforma virtual con personal capacitado para poder ingresar las quejas y los reclamos, ¿no? Entonces, ustedes muchas veces ya han visto que algunas entidades o algunos proveedores cuentan con oficinas de apoyo, ¿no? Asesores de apoyo en donde cuando se interpone un reclamo, el consumidor puede recibir la orientación para poder registrar su reclamo. En algunos casos también los dependientes de los establecimientos presentan los reclamos o facilitan al consumidor el registro de sus reclamos, ¿no? Señala la norma, cuando el proveedor no cuente con un establecimiento comercial abierto al público, pero utiliza medios electrónicos para el ofrecimiento y puesta a disposición de los servicios y productos que se ofrecen a los consumidores, el aviso del libro de reclamaciones de naturaleza virtual deberá ser legible y visible de acuerdo al diseño de la página web. Muchas veces está en la parte inferior derecha, ¿no? En aquellos puntos en donde es difícil ubicarlo. Tiene que tener, así como ustedes pueden ver, una imagen que permita ubicar el instrumento. Ahora, cuando se presenta una queja, el libro de reclamaciones virtual tiene que generar un código, ¿no? Que se lo envía a quien presente el reclamo. Si es un libro de reclamaciones físico, el formato que se desglosa es lo que obviamente tiene el consumidor como cargo, ¿ok? Ahora, alguna información adicional, ya para cerrar esta parte, ¿no? Las hojas de reclamación se conservan por el lapso de 2 años. Muchas veces ha pasado. Hemos venido a fiscalizar el libro de reclamaciones del año pasado. Se perdió. Bueno, la norma establece que si se pierde, ustedes tienen que presentar una denuncia ante la estación policial señalando la pérdida del libro, ¿no? Porque hay una obligación de custodiar estos libros por parte del proveedor durante 2 años, ¿no? Es una obligación. En caso no se cumpla, genera una responsabilidad. ¿Ok? Entonces, las hojas de reclamación se deben conservar por 2 años. En caso de pérdida o extravío de alguna hoja de reclamación o del libro de reclamaciones, los proveedores deberán comunicar dicha circunstancia a la autoridad policial competente, ¿no? Muy importantes ese temas también, ¿ok? Y bueno, hoy por hoy se está implementando, ya la norma ha establecido este mecanismo para que se pueda gestionar los reclamos. Es decir, una persona puede ingresar y pueda ver si es que obviamente se han presentado reclamos o no, ¿ok? Ahora, pasamos a las quejas en el sector público. Ya hemos visto las quejas en el sector privado, están vinculadas e insertadas en el libro de reclamaciones del sector privado. Y las quejas en el sector público podríamos señalar una primera aproximación que se encuentra contenidas en el Decreto Supremo 07-2020 de la PCM, que es el Decreto Supremo que regula las disposiciones para la gestión de reclamos. Pero obviamente, valga la precisión, si me lo permiten, este instrumento solamente es para los reclamos. Bueno, ya lo vamos a ver. Este es el marco regulatorio, el marco de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Ya en una sesión pasada veíamos de que toda la gestión pública se encuentra en un proceso de modernización, ¿no? En donde el Estado busca elevar los niveles o los estándares de atención a la ciudadanía y también de performance de la propia administración pública, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar. ¿Cómo mejoramos? Existe un sistema de modernización de la gestión pública a cargo de la PCM que facilita la mejora y obviamente no podía ser de distinta manera. Una parte fundamental es la participación ciudadana. En la gestión es importante que todos los actores estén involucrados. Y dentro de esto, el usuario, que es el receptor de los servicios de la administración pública, tiene que tener una voz, ¿no? Ahora, dentro de los reclamos en el sector público tenemos la Ley Marco de Amortización de la Gestión del Estado, el Decreto Supremo 042/2011 de la PCM, que establece la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones. Ustedes recordarán que en la gestión del presidente, el expresidente Alan García, se anunció el libro de reclamaciones del sector público y a la vez también en el 2011 se implementó la norma
para que sean también las propias entidades del sector público que cuenten con un libro de reclamaciones. Entonces, de ahí sale la idea, oye, el libro de reclamaciones del sector público debe ser lo mismo que el libro de reclamaciones del sector privado, ¿no? Entonces, debe tener también quejas y reclamos. Primera respuesta, no es así, ¿no? El libro de reclamaciones del Estado solamente tiene reclamos, ¿ok? Solamente tiene reclamos. Y justamente el Decreto Supremo 07-2020 es el Decreto Supremo que establece las disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. Tenemos también esta resolución de Secretaría de Gestión Pública de la PCM que establece la norma técnica para la gestión de reclamos. Y también aquí esta resolución de Secretaría de Gestión Pública, la 5-2022, que aprueba el manual de identidad visual de la plataforma digital de reclamos, ¿no? Ustedes saben que ahora la PCM ya tiene virtualizados los libros de reclamaciones. La línea del gobierno digital involucra obviamente que la mayoría de servicios, tanto físico, también puede ser virtual, ¿no? Y en esa línea, el libro de reclamaciones también ya tiene ese canal. ¿Ok? ¿Qué entendemos entonces por reclamo, ¿no? ¿En qué consiste el reclamo en el sector público, ¿no? Bueno, el artículo cuarto del Decreto Supremo 07-2020 establece, ¿no? El reclamo es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad que lo atendió o le prestó un servicio. Pero, ¿qué tipo de disconformidad o insatisfacción va a generar la interposición de un reclamo, ¿no? Por ejemplo, el trato profesional durante la atención, ¿no? Se está generando un reclamo porque hay una insatisfacción o una disconformidad entre lo que se atendió y el trato, obviamente, que se esperaba del consumidor, ¿no? Igual, hay un reclamo por información, ¿no? No se le ha entregado la información que estaba solicitando el consumidor. Por el tiempo de atención también puede presentarse un reclamo, ¿no? El acceso a la prestación de servicios y bienes, ¿no? De repente hay una persona que quiere tener acceso a los baños y obviamente se lo impiden, ¿no? Entonces presenta su reclamo, ¿no? O el resultado de la gestión o de la atención, ¿no? Presento una solicitud, nunca sale, ¿no? O pido de repente que la municipalidad desarrolle determinada acción, de repente estoy pidiendo que una licencia de uso de vía, ¿no? Y nada, ¿no? No hay solución, no hay respuesta, ¿no? El reclamo también puede darse por una afectación a la confianza y la entidad ante las personas, ¿no? Ahora, todos estos criterios pueden ser modificados por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, como ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, estos son los puntos sobre los cuales se puede presentar un reclamo. Y aquí no estamos hablando de quejas, ¿ah? Estamos hablando del sector privado, teníamos claro de que el libro de reclamaciones tiene quejas y reclamos. En el sector público solamente existe el libro de reclamaciones que recibe reclamos. Y los reclamos están vinculados a el trato profesional, la falta, se entiende, ¿no? El trato profesional, la falta de información, la falta en el tiempo de atención o la excesiva demora, la limitación al acceso a la prestación de los bienes y servicios, ¿no? De repente yo quiero ingresar y obviamente no hay una cola de atención preferencial o de repente no hay un traductor, ¿no? Entonces, los reclamos tienen que obviamente tener, como ustedes pueden ver aquí, trato profesional, información, tiempo de atención, una regulación, ¿no? Porque si no, ¿cuál va a ser el baremo sobre el cual podamos decir, tenemos una queja o un reclamo, tenemos un reclamo en el sector público, ¿qué es lo que debió darse? ¿No? Tenemos que tener un baremo o un instrumento de análisis, ¿no? Y eso justamente, todos estos aspectos, trato profesional, información, tiempo de atención, se encuentran establecidos en los protocolos, ¿no? Los protocolos de atención. Ahora, bueno, entonces hasta aquí hemos llegado al punto en donde ya sabemos que el libro de reclamaciones del sector privado, el libro de reclamaciones que todo el mundo conoce, tiene quejas y reclamos. Pero el Estado tiene otro libro de reclamaciones que no involucra las quejas. Entonces, la pregunta por defecto o que se decanta es, ¿en dónde existe la queja por o que pueda interponer un usuario, ¿no? De los servicios públicos, ¿no? Bueno, justamente para eso el Decreto Supremo 04/2019 JUS, que es el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, y antes de este Decreto Supremo, desde que se emitió en el 2010, la Ley de Procedimiento Administrativo, establecía la posibilidad de que los administrados puedan presentar su queja por los defectos de tramitación.
Estas quejas justamente van a estar enfocadas en poder superar esos obstáculos que limitan la continuidad del pedido, ¿no? Señala la norma, ¿no? En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación. Entonces, el trámite que se establecía para ese tipo de pedido, de acuerdo al TUPA, es en plazos, ¿no? Y hemos visto que el trámite se ha paralizado, hay una infracción de los plazos, ¿no? No cumplen los plazos, hay un incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva, ¿no? Entonces estamos pidiendo una licencia de construcción, ¿no? Y la municipalidad no hace una visita previa. Entonces, eso es una queja por defectos de tramitación, porque en tanto que no existe esa visita, no hay licencia, ¿no? Entonces, en esos escenarios, la queja por defectos de tramitación tiene esa finalidad, poder atacar estas paralizaciones, ¿ok? Incumplimientos u omisiones, ¿ok? Paralizaciones, incumplimientos u omisiones, ¿ok? Bueno, ciertamente la ley de procedimiento administrativo ha establecido que la queja se presenta ante el superior de la autoridad que tramite el procedimiento para que éste, obviamente, tomando conocimiento directo de la queja, pueda requerir que el funcionario que ha sido quejado pueda presentar su informe, ¿no? Su informe de descargo, ¿ok? Señala la norma, en ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya generado la queja. La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado asume conocimiento del asunto, ¿no? En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento y en la misma resolución se dispondrá el inicio de actuaciones necesarias para sancionar al responsable. Entonces, ese es un punto muy importante. La queja en la ley de procedimiento administrativo tiene como finalidad superar los defectos del trámite. ¿Ok? Lili Palomino está levantando la mano. Si deseas, podemos hacer un alto y podemos atender tu consulta. Muchas gracias, maestro. Estimada Lili, y al igual que los demás participantes, si quieren realizar las preguntas, ya está en la misma modalidad con la institución, tener activo su cámara para darles pase al audio. Ahí tenemos a Lili. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches. Por favor, una pregunta. Buenas noches. Mi consulta va, bueno, yo trabajo en el sector público y lamentablemente he tenido la oportunidad de ser registrada en el libro de reclamaciones, pero con una mentira, no por parte de la usuaria. No, entonces la mentira ha sido desbaratada, mediante el descargo que yo he realizado. En este caso, como servidora pública, no, yo puedo realizar una acción en contra de la usuaria porque es un perjuicio para nuestra carrera que nos coloquen en el libro de reclamaciones, no es como un demérito, no en nuestra labor, pero cuando no es la primera vez que con mis compañeros hemos pasado por estos malos momentos en que los usuarios pretenden que un trámite sea en menos de 24 horas o que se les atienda en el instante. ¿No? Entonces, a raíz de eso, nosotros somos objeto del registro del libro de reclamaciones y esa era mi pregunta. ¿Nosotros podríamos tomar algún tipo de acción legal en contra de esa persona? Bueno, Gracias. gracias Lili por la pregunta. Creo que es oportuno en este momento aclararlo, ¿no? La ley de procedimiento administrativo establece el principio de presunción de veracidad, ¿no? Entonces, todas las afirmaciones que se presentan ante la administración pública se presumen verificadas por quien las emite. Y justamente el libro de reclamaciones es un instrumento de participación que también es un instrumento, es un insumo de ingreso de información. Entonces, en el libro de reclamaciones se han detallado algunos hechos que no son veraces y que en algún caso podrían involucrar algún tipo de consecuencia jurídica, también obviamente, o de responsabilidad administrativa, también podría darse lugar a obviamente la formulación de alguna acción, ¿no? En contra de quien la formula, ¿no? Por ejemplo, a ver, imaginemos, ¿no?
se presenta un reclamo en donde se señala de que el funcionario tal, en horas de atención al público, se encontraba tomando una gaseosa y consumiendo, ingiriendo sus alimentos, paralizando el servicio, ¿no? Entonces se verifican las cámaras. Obviamente esto ya está mapeado como que no se debe hacer durante la atención, y justamente en el puesto de trabajo. Para eso hay otros ambientes, obviamente dentro de las pausas activas que se pueden dar. Y si eso ha sucedido y se ha formulado ese tipo de hechos, obviamente una vez que se verifica, de repente a través de las cámaras, o se llega a acreditar que ese hecho no es correcto, sí podría dar lugar, obviamente, a que, dado que se está firmando un hecho, que está generando un procedimiento de atención de un reclamo, en caso este sea falso y tenga una connotación mayor, podría dar pie a una responsabilidad. ¿Ok? Pero entonces ahí lo que tenemos que hacer también es tener presente lo siguiente, ¿no? Tenemos que entender cuándo estamos ante un reclamo, cuándo estamos ante una queja y cuándo estamos ante una sugerencia o un comentario. Y es justamente, o una denuncia, ¿no? Entonces, justamente en ese punto es a lo que queremos llegar. Si me permiten, vamos a, para ser también democráticos, permitirle participar a Marlon y pedirles por favor que podamos continuar para poder llegar al espacio de preguntas y tener un amplio ambiente o espacio para poder atender todas las preguntas o consultas que tengan y también para retroalimentarnos entre las experiencias que seguramente van a poder contar ustedes. Adelante, Marlon, por favor. Muchas gracias, maestro. Igual para Marlon y para todos, hago mención teniendo a cámara activa. Sin cámara activa no puedo dar pase al audio. Nuevamente, ya saben, levantar su manito y activan su cámara. Doctor, presumo que Marlon ya no quiere preguntar porque bajó la manito, entonces Ah, ya, ok, listo, listo. Entonces, bueno, ya veíamos que el reclamo entonces va vinculado, ¿no? El reclamo va vinculado a la insatisfacción o disconformidad ante la entidad sobre el trato, la información, el tiempo de atención, el acceso a la prestación de bienes y servicios. Ahora, todo eso, señores, tiene una regulación, un estándar, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a ver dentro de poco lo que es el protocolo para la atención. La información, obviamente, también ya la tenemos compendiada en los TUPA, ¿no? En el procedimiento, en el texto único de procedimientos administrativos. Los requisitos, obviamente, también todos ya lo tienen claro. En el TUPA se establecen los requisitos. Lo que tiene que hacer una persona es orientar sobre los requisitos de cumplimiento y el procedimiento que ya se encuentra establecido en el TUPA. Los tiempos de atención a través del sistema de colas, ¿no? El acceso a la prestación de los bienes y servicios, igual, ¿no? Ya está mapeado, por ejemplo, qué usuarios pueden tener acceso de repente al área de atención al usuario, al área de orientación, pero obviamente no podrían entrar a otro ambiente en donde no se encuentra vinculado el área de atención al público. Quiero ir de repente a la oficina del director, o de repente quiero ir al almacén, ¿no? Pero usted tiene un trámite que desarrollar en esos ambientes, no, pero quiero ir, ¿no? Es un ambiente público, quiero. Entonces, se podría, obviamente, presentar un reclamo, pero eso justamente ya está regulado internamente, ¿no? Ahora, la queja, justamente como lo comentábamos, va vinculada a la paralización de un trámite. ¿Por qué reclamo? Ya lo habíamos visto, y la queja tiene otro enfoque, ¿no? Esta queja se encuentra contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo. Un pequeño paréntesis, ustedes todos ya sabemos que la Ley de Procedimiento Administrativo es el canal que nos permite comunicarnos entre la ciudadanía y la administración pública. Es el nexo que tenemos para poder articular las necesidades de la ciudadanía con relación a la administración pública, el Estado en general. ¿Ok? Entonces, cuando los administrados formulan una queja en contra de un funcionario, ese está vinculado, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, a los efectos del trámite, ¿no? Que supongan paralización, infracción de los plazos, ¿no? Mi trámite está paralizado un mes, cuando el TUPA ya establece obviamente que eso debió terminar hace 15 días. Entonces estamos ahí ante una paralización o de repente el vencimiento de los plazos, sin perjuicio de que obviamente opere el silencio administrativo positivo o negativo. Obviamente ya estamos ante un exceso en el plazo y esto obviamente puede generar una queja, ¿no?
la queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramite el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. Esto es un requerimiento, ¿no? Quien presenta la queja tiene que decir, se ha paralizado el trámite en tal punto y de esa manera se ha incurrido en una infracción a tal deber, puede ser el deber de oficialidad, que es un deber genérico, de repente puede establecerse, el TUPA establece que en tal etapa el procedimiento deba durar 7 días, se ha excedido, ¿no? La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 3 días siguientes, previo traslado obviamente al quejado. El quejado tiene un día para poder formular su informe. En ningún caso se suspende la tramitación del procedimiento y lo que busca la queja nuevamente, reitero, es que obviamente se supere los defectos de tramitación. ¿Ok? Entonces la queja tiene ese enfoque distinto a lo que pasa en el sector privado. La queja tiende a superar los defectos que se presentan en el servicio. Ahora, justamente lo que comentábamos, ¿no? Y entonces, fuera del sector privado, fuera de la regulación privada, ¿cómo debemos entender queja, denuncia y reclamo, ¿no? Y ustedes aquí tienen un cuadrito que puede ayudar en ello, ¿no? La denuncia es uno de los derechos, bueno, es uno de los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran establecidos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Recordemos cuáles son: petición, denuncia, consulta y petición graciable. Entonces, son estos mecanismos que tiene los administrados reconocidos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo. La denuncia es uno de ellos, ¿no? La queja también está contenida, que lo acabamos de ver en el artículo 169 del tubo, y el reclamo, que ya también lo habíamos visto en el artículo 2 del Decreto Supremo 07-2020, ¿no? Ahora, ¿cómo se inicia? La denuncia siempre tiene que ser a pedido de parte. En algunos casos, de oficio, cuando la autoridad administrativa toma conocimiento de algunos hechos que acarrean de que de oficio, obviamente por afectación de intereses colectivos o difusos, en resguardo de ellos, tenga que iniciar una investigación, una denuncia, ¿no? Un funcionario de repente o una institución puede denunciar ante otra institución un hecho, ¿no? En el trámite de un procedimiento se ha tomado conocimiento, por ejemplo, de que se han presentado documentos falsos, ¿no? Entonces podría darse el hecho de que estemos ante un presunto delito de falsedad genérica. Entonces, obviamente la autoridad tiene que denunciar este hecho ante la otra autoridad, ¿no? Igual puede existir también un administrado que denuncie a otro por una presunta infracción, ¿ok? ¿A quién se dirige? Bueno, siguiendo la queja, esa petición de parte, como ya habíamos señalado, y el reclamo a solicitud del administrado, ¿no? Específicamente. ¿A quién se dirige? Cuando se trate de faltas graves o muy graves, se dirigirá obviamente a el titular o de repente al órgano instructor, de repente, o a de repente el área de fiscalización, si es que obviamente estamos ante un tema de procedimientos que se sujetan obviamente a determinados esquemas, ¿no? Por ejemplo, OEFA, Indecopi, las denuncias regularmente van en contra de un administrado, en contra de otro administrado. Y esto lo ve un área de fiscalización. Pero si estamos de repente ante la denuncia en contra de un funcionario, en donde no existe un trámite de por medio, obviamente eso lo ve el director o el titular de la entidad, ¿no? ¿Ok? En el caso de la queja, a la autoridad superior de quien ve el trámite, y en el caso de reclamo, al responsable designado para la atención de gestión del libro de reclamaciones. Obviamente, cuando uno pide el libro de reclamaciones de respaldo, puede llenar, o si también ingresa el reclamo a través de la plataforma de la PCM, ¿no? ¿Por qué se presenta? En el caso de la denuncia, porque un servidor público o de repente otro administrado está incumpliendo sus deberes o está incurriendo en una infracción, ¿ok? En el caso de la queja, porque hay una afectación al procedimiento y hay una paralización que genera un defecto en el trámite del procedimiento. Y en el caso de reclamo, para expresar la insatisfacción o disconformidad, como ya lo habíamos visto, ¿no? En el caso de la denuncia, es necesario sustentarlo, pues en este caso, si bien existe la posibilidad de que los hechos puedan ser sustentados, no se tiene pues que acreditar el hecho, ¿no? Sino que basta con que se presenten algunos indicios para que la autoridad pueda, obviamente, ver la existencia de algún riesgo y sobre esa necesidad pueda iniciar una investigación, ¿no? Ahora, si no se presenta nada y solamente se denuncia,
también la autoridad podría analizar que efectivamente hay una denuncia, pero no se ha juntado ningún medio probatorio, y el canalizar un procedimiento para investigar algo en donde no se tiene un leve riesgo o un indicio de infracción o de presunta de infracción, podría también ser canalizado como una denuncia sin sustento y archivo, ¿no? En el caso de la queja, sí se debe sustentar el interés y la afectación en el trámite, señalando obviamente cuáles son los aspectos en el que radica la queja. Estoy quejando al funcionario porque se ha excedido en el plazo. Estoy quejando al funcionario porque no ha cumplido con el trámite, no ha adjuntado tal documento. Estoy quejando porque el TUPA dice tanto plazo y ya se excedió, ¿no? Y el reclamo se debe manifestar el motivo de la insatisfacción, como ya lo veíamos, ¿no? Los plazos, obviamente, ya tienen, en el caso de la queja, 3 días, en el caso del reclamo, 30 días, y en el caso de la denuncia, dado que es una investigación, no existe un plazo, pero podríamos tomar como referencia el de 30 días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Se puede impugnar, en el caso de la denuncia, no, porque quien denuncia no se considera parte del procedimiento. Yo denuncio porque es mi deber el comunicar los hechos que van en contra de la ley. ¿Ok? Si hay un hecho que constituye una infracción, es mi deber denunciar. A través justamente del mecanismo de la denuncia, la participación ciudadana habilita, obviamente, que se pueda poner en conocimiento de la autoridad, ¿no? Estos hechos que van en contra de la ley. La queja no se puede impugnar y obviamente el reclamo tampoco, ¿no? Ok, entonces, ¿qué otro tipo de mecanismos de participación ciudadana podría recabar el malestar del ciudadano, ¿no? Y justamente lo que veíamos es eh, establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí tenemos el artículo 57 del reglamento que señala lo siguiente, ¿no? La Presidencia y Consejo de Ministros, como entidad rectora, es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema de modernización de la gestión pública y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública. Está el artículo 57 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? El Decreto Supremo 4/2019 Justicia, que es el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, justamente detalla lo siguiente, ¿no? Es la PCM la entidad rectora del procedimiento administrativo. ¿No? Es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema de modernización de la gestión pública y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo. Todo lo que es el procedimiento administrativo. Obviamente, la PCM tiene las siguientes competencias: establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación de la ciudadanía. Entonces, alguien podría decir, solamente está regulado queja y reclamo. ¿Y cuáles son esos otros mecanismos de participación? Lo tenemos aquí, ¿no? Las sugerencias y comentarios establecidos en la resolución ministerial 186/2015, que constituye el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, ¿no? En esta norma, esta resolución ministerial, se establece ya la posibilidad de generar sugerencias y comentarios, ¿no? ¿Y sobre qué se formularía una sugerencia o comentario, no? Por ejemplo, una sugerencia, una percepción de demora, ¿no? Que genera la recomendación para implementar más ventanillas o módulos de atención, ¿no? Señorita, yo he llegado y, bueno, percibo que de repente hubiera sido más rápido, ¿no? Entonces, ¿no podrían poner más personal de atención al público? ¿No? Por ejemplo, existe la norma de atención prioritaria a personas adultas, personas embarazadas, personas con niños, ¿no? Se establece que tiene que tener ventanilla, ¿no? Entonces, una sugerencia podría ser, si bien han establecido una ventanilla, pero esta no se abastece, podrían establecer dos o tres. Entonces, esta sugerencia, obviamente, tendría que ser canalizada por la entidad para ver si es que los servicios que está dando están cubriendo las expectativas y las necesidades del ciudadano, ¿no? Igual, información, de repente información, no sé, en lenguaje de señas, ¿no? Infraestructura, me gustaría de repente como sugerencia trasladarles de que tener una pintura de repente sin mantenimiento también genera un ambiente de malestar, ese tipo de cosas, ¿no? Señalética igual, ¿no? La señalética es muy pequeña, me gustaría tener una oficina más cerca, ¿no? De mi casa, porque yo vivo en un distrito y la sede está en otro distrito, entonces son sugerencias para la mejora del servicio. Y los comentarios, si son positivos,
justamente tienen como finalidad el poder retroalimentar a la administración sobre lo que ha acertado, ¿no? Por ejemplo, un comentario positivo. Excelente que aperturen una sede en el distrito, ¿no? A través del MAC. Entonces, obviamente, ese comentario refuerza la decisión que se tomó, ¿no? Pero un comentario negativo podría ser, ¿no? La información es complicada, ¿no? No se entiende la información, la infraestructura es inadecuada. Si bien se cumple con todos los estándares, el certificado ISE, los estándares que establece también la propia norma, pero igual el comentario podría dar cuenta de que efectivamente no se está cubriendo esas expectativas y la idea es ver en qué punto, ¿no? Para ver si es que deben atenderse o podría generar una oportunidad de mejora. Que igual, descentralización de servicios, tecnologías de la información, de repente, me gustaría de repente que tengamos una videollamada, ¿no? 24/7. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Alan García, el expresidente de García, se implementó la atención de la administración pública los sábados, ¿no? Era obviamente un esfuerzo por querer brindar mejor servicio y también se extendió la atención al público los sábados, ¿no? Hasta mediodía, ¿no? Entonces, eso obviamente daba pie a que podamos ver si es que hay comentarios positivos o negativos. Ahora, todos estos comentarios y sugerencias se tienen que articular dentro de la política de modernización de la gestión pública. Como lo hemos visto en el artículo 57 de la ley de la ley de procedimiento administrativo, establece que la PCM es el ente rector del sistema de modernización. Ok, está clarísimo. Pero, ¿cómo vamos a articular esa modernización? Y la modernización involucra la retroalimentación, como ustedes ven aquí, ¿no? Ciudadano al centro, que involucre que ellos sean los que se encuentren en la atención y en el enfoque de mejora de los servicios. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar que se presente un reclamo para mejorar. No necesariamente tenemos que esperar que se presente una queja. Las sugerencias y los comentarios también han sido recogidos en la regulación específicamente de modernización de gestión pública y de regulación de servicio para poder articular a la administración y recibir estos inputs, ¿no? Esta retroalimentación. Y aquí lo tenemos, ¿no? Dentro de los estándares en esta norma, en la resolución ministerial 186/2015, que es el Manual de Atención a la Ciudadanía en las entidades de la administración pública, que lo vimos la semana pasada, vemos que en estos estándares, son 9 estándares, hay dos que se encuentran vinculados a la recepción de sugerencias y comentarios, ¿no? El número 3 y el número 9, ¿no? Vamos a ver. Obviamente tenemos que entender nuevamente que un estándar es una dimensión de la gestión de la entidad pública que define, obviamente, los aspectos básicos de los procesos de atención ciudadana, ¿no? El estándar es este, ¿no? Modo de satisfacción, instrumento de medición y buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo vamos a brindar ese servicio? Ok, entonces vamos al tercero, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos aquí, ¿no? Canal telefónico, ¿no? En el canal telefónico existe un call center para entrega de información relacionada con trámites y o bienes y servicios públicos, presentación de quejas. Se entiende de que obviamente la queja es la que hace referencia al tubo de la ley de procedimiento administrativo, también reclamo y también sugerencias y denuncias, ¿no? Entonces las sugerencias justamente van con lo que comentábamos, ¿no? Ahora, es importante tener claro, ¿no? Que hay que discernir cuando estamos ante una queja, cuando estamos ante un reclamo, cuando estamos ante una denuncia y cuando estamos ante una sugerencia, ¿no? Ya lo habíamos visto. Igual en este caso, canal virtual, se han implementado formularios en línea a través de los cuales la ciudadanía puede solicitar información, presentar quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de otros están los comentarios, ¿no? Positivo, ¿no? Me parece excelente que la administración pública hay que darle la oportunidad a la ciudadanía para que también tenga esa retroalimentación y participación ciudadana. En el perfil 9, en el estándar 9, lo tenemos aquí, ¿no?
Mecanismos de recepción, registro y tratamiento de reclamos y sugerencias, ¿no? Es un estándar bastante específico y señala, ¿no? Se ha implementado y se encuentra en funcionamiento canales múltiples de recepción de reclamos y sugerencias. Personal, escritos, telefónicos, buzón de sugerencias, libro de reclamaciones físico y virtual, de retroalimentación con la ciudadanía, con mecanismos de seguimiento de atención de reclamos. Entonces, está claro de que no solamente estamos hablando de los reclamos, no solamente estamos hablando de las quejas, sino que las sugerencias y los comentarios también tienen un canal que son los buzones de sugerencias, también los canales telefónicos, los canales virtuales. Entonces, un poco operativizando este estándar, cuando una persona va a el área de atención al público de una entidad, obviamente quiere expresar un comentario, el funcionario tiene que estar preparado para recibir ese comentario o esa sugerencia, ¿no? Y el usuario podría señalar, ¿no? Señorita, le quiero hacer una sugerencia o deseo expresar un comentario, ¿no? O también la percepción del funcionario es poder recabar si es que el usuario expresa un comentario, ¿no? De repente se le da el servicio y el usuario expresa un comentario negativo, ¿no? O positivo, ¿no? O de repente sugiere algún aspecto de mejora. Entonces, esa información no necesariamente tenemos que esperar que se adjunte en una encuesta, ¿no? Señorita, por favor, présteme la encuesta, voy a presentar mi comentario, mi sugerencia. También el funcionario de atención al público puede recabar esos comentarios y sugerencias e insertarlos en un mecanismo que obviamente haya sido previamente establecido en la entidad para dicho fin, ¿no? Estos comentarios y sugerencias se recaban de todas las áreas de atención al público, obviamente a través de los tres canales, físico, virtual y telefónico, y se saca un reporte para ver en qué medida los servicios que está brindando la entidad están cubriendo las expectativas, las necesidades y qué estamos recibiendo como comentarios y sugerencias. De repente nosotros asumimos de que es lo correcto lo que está dándose, pero en los comentarios y sugerencias vemos que hay una oportunidad de mejora, ¿no? Igual, ¿no? Uso de reclamos y sugerencias para la mejora continua, como les comentaba, ¿no? Los reclamos y sugerencias son sistematizados y analizados como parte de un proceso permanente de mejora continua. Anteriormente, la norma de modernización de la gestión pública, específicamente la calidad en la atención al ciudadano, establecía un sistema de PHBA, ¿no? Proceso, planificación, hacer, verificar y corregir. Hoy por hoy, lo que acabamos de ver es de que el proceso de mejora está incorporado ya en un sistema transversal en donde el ciudadano está al centro y todos los mecanismos del Estado buscan cubrir sus necesidades. Entonces, en esa línea, es evidente que, que las sugerencias y los comentarios se tengan en cuenta para la toma de decisiones. Esto como parte del estándar que obviamente debe evidenciar una institución de nivel superior o de nivel avanzado, ¿no? Los reclamos y sugerencias son utilizados como indicadores de atención y prestación de servicios con pertinencia cultural cuando corresponda, ¿no? Entonces, una entidad internamente, obviamente dentro de sus instrumentos de gestión, tiene que incorporar un buzón de sugerencias, como un libro de reclamaciones, como un proceso de quejas, como un proceso también de denuncia. Y todos estos instrumentos de participación ciudadana tienen que generar reportes, información para la toma de decisiones. Y finalmente, debe existir un responsable de la gestión de los reclamos y sugerencias, ¿no? Existe un órgano o unidad, regularmente la de planificación o de calidad, con funciones exclusivamente orientadas a la gestión de información sobre reclamos y sugerencias, ¿no? Es evidente que dentro de la política de calidad, la alta dirección tenga, digamos, una dirección o un liderazgo, pero internamente exista una unidad que articule, ¿no? Quejas, reclamos, cantidad de quejas, cantidad de sugerencias y comentarios, cantidad de denuncias, ¿no? Y principalmente vinculada a la atención al usuario, las sugerencias, los reclamos van a ser tomados en cuenta, muy en cuenta, para ver si es que estamos en lo correcto o de repente tenemos que reformular, ¿ok? Ahora, ya hemos visto eh, los reclamos del sector privado, las quejas del sector privado, hemos visto los reclamos del sector público, hemos dado con de que los reclamos no se orientan específicamente a un tema de percepción o malestar,
Para eso hemos visto que hay una queja por defectos de tramitación, también hemos visto el tema de las denuncias y hemos terminado hace poco con lo que son sugerencias y comentarios que justamente van en esa línea, ¿no? De ver la insatisfacción, las oportunidades de mejora, las sugerencias, comentarios positivos o negativos en relación a la prestación que no necesariamente están vinculados al reclamo, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las sugerencias tienen un enfoque distinto al reclamo. Entonces, cuando se reciba una sugerencia, bueno, específicamente cuando se recibe una sugerencia o un comentario, esto no va a ser a través del libro de reclamaciones del Estado, ¿no? Entonces, ahí también radica una tensión del área de atención al público, ¿no? Si se va a interponer un reclamo, pues se tiene que orientar al usuario para que lo pueda hacer a través del canal pertinente, ¿no? Y en el instrumento pertinente. Pero si existe una sugerencia, un comentario, puede darse de manera directa ante el funcionario que lo va a recabar a través del buzón de sugerencias o también si es un canal virtual a través de los mecanismos que también tienen implementadas las entidades para las sugerencias y los comentarios y que estos puedan ser recibidos por la entidad. ¿Ok? Ahora pasemos a los protocolos de atención. ¿Cuáles son las normas que tienen que tenerse presente al momento de prestar el servicio, ¿no? O de atender al ciudadano, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que mantener un trato respetuoso y cordial con los compañeros de trabajo. Hay que tener en cuenta que estos protocolos cuando son incorporados en la administración pública, específicamente en el área de atención, marcan una pauta sobre la cual, si es que existe un comentario o una sugerencia de mejora o de repente un reclamo, esos van a ser el baremo, ¿no? O el control, ¿no? El mecanismo que va a permitir señalar, ¿se está implementando el protocolo de atención al ciudadano? Y si es que se ha implementado y lo verificamos y efectivamente se está cumpliendo, la sugerencia y el comentario va en la línea de mejorar o de repente de retroalimentar o de repente en la línea contraria, ¿no? Entonces, estos protocolos nos sirven como instrumento de medición, de baremo, ¿no? Para ver si es que estamos cumpliendo o no. Y si es que hay vuelvo a reiterar, una sugerencia, un comentario positivo o negativo, esto obviamente va a significar que podamos contrastar este comentario con lo que tenemos en la realidad, ¿ok? Entonces, como comentábamos, el protocolo involucra o requiere que, por ejemplo, tengamos un trato respetuoso y cordial, ¿no? Para eso tenemos bastantes instrumentos, código de ética, el protocolo mismo de atención al ciudadano, que lo vamos a ver en breve. En todo momento llevar el uniforme, en caso tengamos un uniforme. Al comunicarse entre el personal se debe tener en cuenta acercarse a la persona y no estar gritándose, mantener un trato cordial, respetuoso, no está permitido gritar, evitar mantener las manos en los bolsillos, mantener una postura erguida, ser disciplinado, no significa ser serio, pero sí obviamente ser afable, ceder el paso, mantener siempre los cabellos ordenados. Hay todo un protocolo, en este caso, de presencia, ¿no? Y de, digamos, actitud, ¿no? ¿Cómo se debe saludar al usuario, ¿no? Tenemos que mirar al usuario, no tener un contacto visual, ¿no? Mantener una postura firme, no involucra en este caso también una mirada digamos, incisiva, ¿no? Sino una mirada que genere una apertura para poder orientar al usuario, ¿no? Mantener un rostro sonriente o de invitación, es lo que quería señalar, un rostro amable, ¿no? Tener cuidado que las manos estén siempre limpias, no sudorosas, tampoco llenas en este caso de artículos que evidencien una demostración de poder adquisitivo, ¿no? La administración pública tenemos que entender que está orientada para todos. En esa línea, la actitud del funcionario tiene que tener una actitud y una presencia que involucre una apertura de comunicación hacia todos, ¿no? Si alguien de repente está con una actitud distante, eso obviamente marca una barrera de comunicación con el usuario, ¿no? Cuando el ciudadano se acerque al módulo, invitarlo obviamente a que pueda tomar asiento, eh, poder comunicar en este caso nuestra predisposición para poderlo atender, ¿no? Si es que es posible, poder extenderle la mano, ¿no? Saludarlo, identificarnos, ¿no? Primero identificar
se tiene que identificar el mismo funcionario, ¿no? Un día, mi nombre es tal, bienvenido, agradecerle por visitar la institución, ¿no? Y de qué manera podemos atenderlo, ¿no? Como está aquí, ¿no? De qué manera puedo ayudarlo, de qué manera puedo servirlo, en qué lo puedo atender, ¿no? No es permitido, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿A qué ha venido usted? Ese tipo de comentarios no está permitido, ¿no? Igual, ¿no? Recomendaciones durante la prestación del servicio, ¿no? Tener en cuenta la amabilidad, la discreción, no empezar a contar experiencias o comentarios de repente que no sean apropiados para el momento, ¿no? De repente un caso y empiezan a soltar de repente algunas reflexiones o comentarios que podrían de repente no ser bien tomados por el usuario, ¿no? Ser precisos involucra recibir la información, retroalimentar y procurar obviamente que el usuario también, que valora su tiempo, reciba la información de manera directa, clara y concisa, ¿no? Como señala aquí, no entablar conversaciones muy casuales o íntimas, promover un diálogo amigable que haga sentir al ciudadano bienvenido y cómodo. El asesor de servicios debe seguir los siguientes pasos, ¿no? Dejar en todo momento que la persona se exprese y se sienta a gusto, ¿no? No interrumpir. Tener cuidado con el lenguaje corporal, ¿no? Minimizar los gestos faciales y corporales, ¿no? Muchas veces tenemos esa comunicación bastante directa, pero que muchas veces con algún gesto podría darse un mensaje distinto, ¿no? Tener un contacto visual, evitar en todo momento hacer consultas a otro asesor, ¿no? Eso podría dar una evidencia de que no se está preparado. Ser puntual con las respuestas, preciso, evitar contestar con preguntas, comunicarse con un lenguaje claro y simple, evitando un lenguaje técnico, de repente haciendo referencia a algunas palabras en otro idioma, de repente, ¿no? Ordenar bien la información, conseguir en la medida de lo posible que el ciudadano asimile mientras escucha la información brindada, de repente alguna retroalimentación del usuario que permita aclarar algún punto. Tenemos que tener en cuenta de que, tal como sucede en la gestión privada, si alguien no entiende una orientación, es porque justamente quien la da no ha sido lo suficientemente claro, ¿no? No es problema del receptor, es problema del emisor. Igual, al caso de cuando el usuario se retira, ¿no? Cuidar específicamente la entonación al momento de despedir al usuario, dar las gracias por la visita y obviamente eh, invitar para que en una nueva oportunidad pueda visitar en caso sea necesario, ¿no? Transmitir siempre la sensación de que se ha hecho todo lo que está en nuestras manos, despedirse diciendo que se está muy agradecido, como ya lo había comentado. El anfitrión tiene la responsabilidad de despedir siempre a todos los ciudadanos que se retiran del local de la siguiente manera, ¿no? Asintiendo y sonriendo, se procede al saludo de salida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por su visita, ¿no? Recomendaciones durante el contacto inicial con el usuario, ¿no? Ser empático, es decir, ponerse en el lugar del usuario, cliente, para lograr empatía, ¿no? Tampoco esto significa una falsa empatía, ¿no? En este punto, el funcionario de atención al público sí requiere una preparación sobre habilidades blandas, comunicacionales, que involucre, digamos, que el usuario se sienta en la posibilidad de dar toda la información, porque muchas veces también el usuario tiene algunas limitaciones para poder dar toda la información, de repente desconfianza, de repente temor, en algunos casos no se siente muy a gusto con la persona que está siendo atendida, entonces ese contacto inicial, empático, que dé apertura, permite que obviamente el usuario pueda dar toda la información para que se le pueda retroalimentar y pueda tomar la mejor decisión, ¿no? No interrumpir antes de que termine de explicar su problema con exactitud, por ejemplo, ¿no? Aunque la persona grite, incluso se exceden las palabras, no tratar de calmarlo diciéndole, no grite, cálmese, por favor, ¿no? Hay que dejar que el usuario se exprese, ¿no? Errores frecuentes en esta etapa de repente tensa con el usuario es pedir al usuario que se calme, cálmese señor, no, por favor, tome asiento, no, no griten, ¿no? Buscar excusas, ¿no? De repente el usuario está molesto y lo que dice el funcionario no es mi problema, ¿no? No es el problema de la institución, así estamos, ¿no?
discutir sobre quién tiene la razón, ¿no? O de repente tratar de ponerse al mismo nivel del usuario y tratar de levantar la voz, ¿no? Para imponerse, ¿no? Eso también es un error. Enfocarnos en una escucha activa, ¿no? Tratar de darle o recabar del usuario toda la información posible, ¿no? Entonces, quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, y también darle información que permita al usuario el evaluar la mejor opción, porque muchas veces hay una predisposición de querer, como si estuviéramos en el sector privado, eh, dar de repente lo que quizás en la administración pública no se tiene en la mano, ¿no? Entonces, también generar expectativas sobre lo que de repente la administración pública no puede, eso también es un punto que obviamente podría presentarse y que obviamente podría generar una insatisfacción. El señor me dijo que el procedimiento iba a ser rápido, ¿no? Rápido, ¿en qué sentido, no? Porque hay plazos. Entonces, cuando se dijo rápido, eso obviamente estaba buscando contentar al usuario, de repente hacerlo sentir cómodo, pero esa expresión rápido puede malinterpretarse y señalar de que de repente rápido para el usuario puede ser en ese momento, ¿no? O de repente el día siguiente, cuando hay un plazo, ¿no? ¿Qué tipo de postura debería adoptar un colaborador del área de atención al público frente a un usuario que desea registrar un reclamo, por ejemplo, ¿no? Y eso en la parte práctica, ¿no? Bueno, asumir el problema planteado por el ciudadano como propio, ¿no? Ya entendemos de que el reclamo se presenta sobre la base de repente una actitud, de repente el procedimiento, de repente la información, ¿no? En caso de ser necesario pedir disculpas, aceptar errores no quita la autoridad, sino que ofrece confianza y responsabilidad en la tarea, ¿no? Obviamente la disculpa no se da a nombre personal, sino en representación de la institución, ¿no? Tratar de buscar una solución de común acuerdo, ofrecer al ciudadano, servirle en todo lo que sea al alcance, aunque la solución a su problema no refiera directamente o no se encuentre en el ámbito del funcionario, ¿no? Sino que obviamente percibe el usuario que existe esa predisposición para atenderlo, ¿no? Para buscar que se le dé una solución. Ser preciso, no brindar respuestas genéricas o vagas, ¿no? Que obviamente perciban que el usuario se lleve una mala impresión. Un funcionario solamente quiere salir del paso y me dice, sí, 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 ya, 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 lo vamos a intentar, ¿no? Ser preciso, las respuestas evasivas, poco claras, dilatan el problema y no ayudan a mejorar el estado del usuario. Cumplir lo prometido, si es que eso obviamente se ha generado. Y en caso no sea posible una solución alguna, poner a disposición el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, el libro de reclamaciones ya entendemos de que es sobre un reclamo, no sobre una queja. El reclamo está vinculado específicamente, en este caso, a aspectos puntuales que ya los hemos visto y obviamente tratar de darle una solución inmediata podría sugerir, podría generar que el usuario, ya teniendo una solución, ya no ponga un reclamo porque ya se le atendió, ¿no? O en todo caso, igual en la queja, ¿no? Si se va a presentar una queja por defecto de tramitación, la superación del defecto ya podría generar de que la queja ya no se ponga, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Esa ha sido la información que he preparado para ustedes. Espero que haya sido interesante y que nos haya permitido conocer un poco el mapeo de lo que en el sector público se entiende por sugerencia, comentario, queja, denuncia y reclamo, ¿no? Quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctor Marcos Lipa, muy amable por esta brillante exposición. Ya saben, ahora les toca a ustedes, estimados colegas. Recuerden que es la última sesión del diplomado, así que aprovechen en estos momentos. Y como hago mención siempre, teniendo cámara activa para darle pase al audio. Participante que no tenga con cámara activa, lamentablemente no se le puede dar pase. Andrea, por favor, activa tu cámara. Listo. Una pregunta. Bienvenida. Andrea, ¿puedes realizar tu pregunta? Está muteado el audio, creo. Buenas noches, Ahí ya está. disculpe, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando el tema de no decirle al cliente cuando va a presentar una queja, un reclamo, una queja, al momento de la atención, de que no debemos decir que se calme y eso.
Pero ¿qué hacemos con los clientes que se portan mal al momento de hacer un reclamo, que se ponen groseros frente a la señorita que está brindando la atención? ¿Cómo podríamos reaccionar frente a eso? Bueno, todos hemos estado en un área de atención al público de que les habla también, atiende a usuarios. Obviamente, parte de la dirección involucra también dar la posibilidad de que los usuarios puedan comunicarse directamente con la dirección, y en algunos casos estos están enfocados específicamente a expresar el malestar, ¿no? La disconformidad. Y en algunos casos sí, efectivamente hay una subida de tensión en la comunicación. En esos puntos, la experiencia y lo que justamente también recomienda el protocolo es que el usuario termine de expresar todo su malestar. Porque retroalimentarlo en ese punto sobre lo que él está seguro de que está sintiendo, porque esa es la posición del usuario, ¿no? Estamos recibiendo la posición de retroalimentación del usuario. Entonces, que él pueda terminar de expresar todo su comentario para que sobre esa base, una vez que ya él ha culminado con su intervención, poder pedirle, nos permita brindarle algún canal para poder recibir ese comentario. De repente también lo va a escribir, de repente va a escribir, así como lo está diciendo, lo va a escribir, ¿no? Pero ya esa es justamente la oportunidad que da la administración para que los usuarios se puedan expresar en los términos, porque también tampoco podríamos señalar, señor, por favor, si va a expresarse una queja o un reclamo, hágalo en términos alturados, cuando obviamente la comunicación en la sociedad tiene distintos niveles y de repente esa sea la manera en la que el usuario se comunica, ¿no? Entonces no tenemos usuarios de un solo nivel, tenemos usuarios de muchos niveles. Si el usuario está alterado, y quiere expresar su reclamo de esa manera, obviamente nuestra labor es tratar de canalizar ese reclamo a través de los instrumentos que nos da el Estado. Entonces, para eso justamente se ha implementado este protocolo que de manera, digamos, pauteada, genérica, recomienda de que el usuario pueda ser escuchado y sobre esa base el usuario poder canalizar su impresión a través de una queja, reclamo, y el funcionario canalizar. Eh, Ha habido oportunidades en donde esto se extiende, ¿no? Y de repente el funcionario, señor, por favor, ya estamos aquí, de repente bastante tiempo, le pido por favor. Entonces, esto sí obviamente se tiene que ver caso por caso, pero en la medida de lo posible, el no entablar, digamos, una discusión puede permitir que el usuario exprese su posición, registre su reclamo y con eso obviamente dar por finalizado. Bueno, si es que obviamente el usuario lo considera ahí finalizado, ¿no? Porque ya una vez recibido su reclamo, el trámite no queda más que obviamente esperar la respuesta, ¿no? Y en ese sentido ya se podría dar por finalizada la atención. Muchas gracias, maestro. Tenemos a Carlos Díaz, pero no tiene cámara activa. Doy pase a Otilia. Buenas noches, Otilia. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Buenas noches. Una consulta. Bueno, mi persona hizo una queja en el Seguro Social de Salud, ¿no? A eso, bueno, ya me han dado una respuesta, bueno, dándome la razón a mi persona. Lo que yo quiero consultar es, porque una vez que me han dado esa respuesta, ¿debo yo dar una respuesta a esa respuesta o ahí no me queda? Gracias. Ya se entendió ya. Ahora, muchas gracias por la pregunta porque de repente esa parte habría que precisarla aquí, ¿no? Todo lo que es quejas, todo lo que son reclamos, reclamos, sugerencias y comentarios, como son instrumentos de participación ciudadana, son instrumentos controlados. Entonces, eso también forma parte de la labor del órgano de control, de los OSI, en poder ver si es que estos canales se están utilizando y si es que se está generando los mecanismos de retroalimentación. En el caso suyo, de la señora Otilia, ya recibió esa respuesta y obviamente eso ya termina porque ya se superó el defecto, ya se atendió al usuario, ¿no? Pero en caso no se reciba una respuesta, y eso justamente iba mi comentario, en caso no se recibe una respuesta a la queja, no se reciba una respuesta al reclamo, el órgano de control para el sector público es el ente competente
para poder controlar esos mecanismos de participación ciudadana. Porque son mecanismos, entiéndase, de participación y también de control, porque la queja justamente va a denunciar un defecto en la tramitación. El reclamo va a denunciar, como ustedes lo ven en pantalla, una falta de cumplimiento de los protocolos de atención. Entonces, ahí estamos ante una infracción interna que podría generar de repente un procedimiento administrativo disciplinario, de repente una oportunidad de mejora, una recomendación de implementación que el órgano de control podría implementar. Entonces, no es solamente un mecanismo de comunicación, participación ligero, sino que tenemos que darle el peso para que obviamente esto sirva de insumo para la toma de decisiones. Muchas gracias, maestro. Estimados participantes, ¿una pregunta más? O si no, ya cerramos la siguiente ponencia. ¿Me confirman, por favor? Listo. Entonces, estimados participantes, damos por culminado esta presente sesión y también nuestro diplomado. Doctor, usted que labora en una entidad pública, ¿qué tan importante es haber llevado un diplomado y cuáles son sus sugerencias para nuestros participantes? Gracias. Gracias, Rida. Efectivamente, la capacitación constante de los funcionarios permite tener, uno, la seguridad sobre lo que uno desarrolla. Muchas veces lo que hemos tocado en el diplomado, protocolos, procedimientos de calidad, estándares y también sugerencias, comentarios, denuncias, quejas, no se dan en un proceso de capacitación o de inducción o no se retroalimentan constantemente. Entonces, el hecho de tener estos espacios y estar en constante preparación garantiza que el funcionario uno, pueda brindar un servicio al estado de calidad. Obviamente se reduce el riesgo de tener quejas, defectos o de repente reclamos en su contra y obviamente mejora la atención de la ciudad, mejora la atención del sector público hacia la ciudadanía como producto de la mejora en las capacidades y competencias de los funcionarios. Ciertamente, estamos todos, creo que somos conscientes de que en esta línea de modernización de la gestión pública, hoy por hoy se requiere a funcionarios capacitados en el área de atención al público. Y ya no es, digamos, esa percepción de que teníamos de que el funcionario de atención al público de repente puede ser cualquiera. No tiene que ser un funcionario con capacidades, competencias específicas que nos permitan generar en el usuario la mejor percepción. Y para eso, estas capacitaciones abonan en la mejora de las capacidades y competencias de todos los que están participando en el diplomado y por eso les extiendo mi más sincera felicitación por ese esfuerzo en mejorar.